buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a complementar el tema del aparato cardiovascular. En la clase anterior nosotros vimos principalmente los componentes de este aparato y resaltar principalmente la función que realiza, ¿no? Hemos hecho una descripción de los principales órganos como son el corazón y los vasos sanguíneos, las cavidades, las principales arterias y venas, ¿no? Entonces, vamos a complementar esta parte con el tema de la circulación sanguínea. ¿Ok? Como pueden ver acá en la imagen, se observa claramente que el corazón, su principal objetivo del corazón es bombear la sangre. ¿Ok? Para transportar gases y nutrientes principales. ¿Ok? Que toda célula de todos los tejidos necesita, ¿no? Que son el oxígeno y la glucosa como principal fuente de energía. ¿Ok? Entonces, la circulación sanguínea se refiere al recorrido que hace la sangre. ¿Ok? Ahora, la circulación sanguínea tiene dos características. ¿Sí? Una que es doble porque realiza un doble circuito, un doble recorrido. Y ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Es cerrada porque la sangre se transporta a través de los vasos sanguíneos. Y es completa porque no hay mezcla de sangre. La sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. ¿A qué llamamos sangre arterial? Sangre rica en oxígeno. Sangre que va a tener que ser llevada a todas las partes del cuerpo. Y la sangre venosa obviamente es la sangre que es pobre en oxígeno y que por la cual debe ser también llevada a los pulmones para su oxigenación. Y nuevamente va a ser utilizada para luego ser transportada hacia los demás tejidos, ¿no? Para justamente dejar ese oxígeno y los nutrientes. Entonces, son las tres características principales de la circulación sanguínea. ¿Ok? Es doble porque hay un doble circuito, es cerrada porque circula dentro del vaso sanguíneo y el corazón, y es completa porque no hay sangre de mezcla, no hay mezcla de sangre, tanto arterial como venosa. ¿Ok? Como puedes ver acá en la imagen, se ve claramente todo el recorrido que hace la sangre por todo el cuerpo. ¿Sí? Obviamente, eso va a ser factible debido al trabajo del corazón. ¿Sí? Es un trabajo arduo, está en constante trabajo durante las 24 horas del día y así va a estar durante toda la vida de la persona, en contracción, relajación, justamente con la finalidad de transportar la sangre. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, mira las arterias se distribuyen por todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Y siempre va acompañada de unas venas, ¿no? Acá las arterias están representadas de rojo y las venas de azul. ¿Ok? Entonces, las arterias dejan sangre rica en oxígeno, dejan los nutrientes, pero esa sangre tiene que regresar al corazón. Esa sangre pobre en oxígeno ya regresa con las venas. ¿Ok? Por eso siempre vas a encontrar al costado de una arteria una vena a nivel del cuerpo, por lo general. ¿Ya? Hablemos de los dos tipos, porque habíamos dicho que la circulación sanguínea es doble. ¿Por qué? Porque hay un doble circuito, hay dos circulaciones. Hay una que es llamada la circulación mayor, ¿ok? La circulación mayor también es llamada circulación sistémica. ¿Cuál es la función de esta circulación? La función es transportar el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Es una sangre rica en oxígeno. Es un recorrido, es un circuito que se inicia en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y de ahí, en el ventrículo izquierdo, ahí es donde nace una arteria muy importante llamada la arteria aorta, ¿ok? Entonces, del ventrículo izquierdo hacia allá, hacia la aorta, se dirige la sangre y se va a dirigir a todas las partes superiores, ¿ok? Una vez que ya dejó el oxígeno y los nutrientes, hacia las partes superiores del cuerpo y hacia la parte inferior del cuerpo, a todas las partes del cuerpo, a todos los tejidos, ¿ok? La sangre tiene que regresar. La sangre tiene que regresar al corazón. ¿Y cómo regresa? Por medio de las venas. ¿Qué venas, profesor, dentro del corazón? La vena cava superior y la vena cava inferior. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Pero ahorita vamos a ver, estamos hablando de este primer circuito, ¿ok? ¿Dónde empieza? En el ventrículo izquierdo, a nivel donde nace justamente la arteria aorta. ¿Y dónde termina este circuito? A nivel de las venas cavas superiores que van a dejar la sangre pobre en oxígeno. Recogen esa sangre guía que está pobre en oxígeno y tienen que regresar al corazón a través de la vena cava superior e inferior. ¿Ok? Entonces, ese circuito se cierra ahí. Ventrículo izquierdo,
venas cava superior e inferior. ¿Cuál es el objetivo de esta circulación? Transportar, ojo, los nutrientes y el oxígeno que necesitan las células, pero a la par que deja, que recoge lo que no le sirve a la célula, que es los desechos y el CO2. El CO2 tiene que ser eliminado, ¿ok? ¿Cómo tiene que ser eliminado? Cuando llegue esa sangre pobre en oxígeno llega a los pulmones. Ahí se libera el oxígeno a través de los alvéolos mediante la expiración y el oxígeno del ambiente va a ser captado y entra nuevamente a la sangre y se vuelve nuevamente la sangre rica en oxígeno. Entonces, eso quiero que entiendas. Principal objetivo de la circulación mayor o sistémica, conducir oxígeno y nutrientes y a la par recoger los desechos como el CO2. ¿Ok? La circulación menor. Hay otro circuito, que es la circulación menor, llamada también pulmonar. Esa sangre que regresó pobre en oxígeno a través de la vena cava superior e inferior que desemboca en donde en la aurícula derecha. Esa sangre pasa al ventrículo derecho y va a ser, esa sangre va a pasar a una arteria muy importante llamada la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a transportar esa sangre pobre en oxígeno, o sea, una sangre venosa, y se dirige hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones ocurre el intercambio gaseoso. Dejo el CO2 y jalo el oxígeno. Y dime si o no, esa sangre ya es rica en oxígeno, sí o no. Pero tiene que volver al corazón. ¿Y cómo vuelve? A través de las venas pulmonares que están. Entra a nivel del... ¿Dónde están las venas pulmonares, profesor? En la aurícula izquierda. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Entonces, el corazón, así regresa esa sangre rica en oxígeno. Luego esa sangre que está en la aurícula izquierda baja hacia el ventrículo izquierdo y ahora va a ser transportado por la aorta, empezando la circulación mayor. ¿Ok? Entonces, circulación menor, circulación mayor y así está. Hay un doble circuito de transporte de la sangre. ¿Ok? La primera, la mayor, es llevar el oxígeno a los nutrientes y recoger los desechos. El otro es llevar esos desechos a los pulmones, como el CO2, que lo elimine y vuelva a oxigenar nuevamente esa sangre con la circulación menor o pulmonar. ¿Ok? Como dice acá, conducir la sangre venosa, ¿a qué llamamos sangre venosa? Sangre pobre en oxígeno, a los pulmones para su oxigenación. En el proceso fisiológico denominado hematosis. A ver, en los pulmones sabemos que están los alvéolos pulmonares. Ese intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares que están a nivel, ¿no?, de los pulmones, ese intercambio de que yo dejo el CO2, pero jalo el oxígeno, ese proceso se llama hematosis, es el intercambio gaseoso. Es importante justamente para oxigenar la sangre. ¿Ok? Seguimos entonces. Mira, acá se representa la hematosis. Esto de acá que tú ves en la imagen es un alvéolo pulmonar. ¿Ok? Ahí es donde ocurre el intercambio de gases. La sangre viene por acá, esta sangre por en oxígeno, dejo el CO2 a nivel del alvéolo para que este CO2 sea eliminado mediante la expiración. Pero el oxígeno que yo he jalado a nivel de mis alvéolos por del aire tiene que entrar a mis vasos sanguíneos para que se oxigene esta sangre. Y esta sangre deja de ser venosa y se convierte en sangre arterial. Tiene que llegar al corazón para que sea expulsada a través de la aorta y empezar así la circulación mayor. ¿Te das cuenta? Este proceso que tú ves acá de intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos pulmonares, en el pulmón. Y este proceso se llama hematosis. ¿Ok? Entonces ya va quedando claro los conceptos. Miren, acá está el corazón. Acá está la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber justamente el recorrido de la sangre. Miren acá, miren. Vamos a hablar primero de la circulación mayor, llamada también sistémica. Habíamos dicho que la circulación mayor, ¿dónde se inicia? En el ventrículo izquierdo. Mira acá, ¿ok? Acá empieza, ¿sí? Esta sangre va a ser rica en oxígeno, va a tener que ser expulsada a través de la arteria aorta. Tiene que ir a la arteria aorta para que se dirija a todas las partes del cuerpo, a todas las partes, ¿ok? Tanto superior como inferior. Una vez que ya dejó esa sangre, ¿ok? Los nutrientes y el oxígeno, ¿qué recoge ese CO2?
¿ok? Ese CO2 obviamente vamos a hablar de que hay un cambio. Esa sangre deja de ser arterial, rica en oxígeno y se convierte en sangre venosa. Y tiene que ser transportado esa sangre y tiene que volver al corazón. ¿Y cómo regresa esa sangre pobre en oxígeno? Llega al corazón a través de las venas cava superior e inferior, que se ubica a nivel de la aurícula derecha. ¿Ok? Una vez que esa sangre está a nivel de la aurícula derecha, pobre en oxígeno, tiene que pasar al ventrículo izquierdo donde nace, ¿quién? Otro vaso sanguíneo muy importante llamada la arteria pulmonar, que tiene forma de una T, ¿sí? Esta arteria va a transportar esa sangre pobre en oxígeno y ¿hacia dónde lo va a llevar esa sangre? ¿Hacia dónde la lleva? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Se oxigene. Ahí dejo el CO2 y cargo esta sangre rica en oxígeno. Y esta sangre rica en oxígeno tiene que volver al corazón. ¿Y cómo vuelve, profesor? A través de las venas pulmonares que se encuentran en la aurícula izquierda. Entonces, esta sangre rica en oxígeno regresa acá. Está en la aurícula izquierda. Por presión pasa al ventrículo izquierdo y en el ventrículo izquierdo nace la aorta. Y esta sangre va a tener que ser transportada a todas las partes del cuerpo. Y así, dejo el oxígeno y esta sangre deja de ser arterial, se convierte en venosa, regresa al corazón a través de las venas cavas, ¿sí? Baja de la aurícula derecha, esa sangre pobre en oxígeno se va hacia el ventrículo derecho, va a ser transportada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, se oxigena, se vuelve sangre arterial, regresa al corazón a través de la aurícula derecha, perdón, a través de la aurícula izquierda, baja por presión hacia el ventrículo izquierdo y nuevamente es transportado por la aorta a todas las partes del cuerpo. Te das cuenta que es un doble circuito. Uno para dejar los nutrientes y el oxígeno y otra para volver a recargar de ese de oxígeno. ¿Sí? Entonces, es una circulación. Así es la circulación, es una circulación doble. Por eso una de las características es doble porque hay un doble circuito. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro, ¿sí? Las características de esta circulación es completa porque no hay mezcla de sangre. Ojo, no hay mezcla de sangre. La sangre arterial y la sangre venosa no se mezclan, ¿ok? Es, es completa, a eso se refiere que es completa, es cerrada porque la sangre fluye entre el corazón y los vasos sanguíneos, ¿ok? Y es doble porque hay un doble circuito. Como dice acá, la circulación mayor, también llamada circulación sistémica. Acá es una sangre rica en oxígeno. ¿Dónde se inicia este circuito o esta circulación mayor? En el ventrículo izquierdo, donde nace, ¿quién? La arteria aorta. ¿Sí? ¿Y a dónde llega? ¿A dónde se va esa sangre? A todas las partes del cuerpo. Y este circuito mayor o sistémico, ¿dónde termina? En las venas cava superior e inferior. Circulación menor, también llamada pulmonar. Hablamos del transporte de una sangre pobre en oxígeno. Por eso yo necesito que esta sangre se vaya a los pulmones. Por eso, esta sangre que ya estaba acá en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y va a ser transportada, esta sangre va a ser transportada a través de esta arteria pulmonar para llevarla a los pulmones. Se oxigena y nuevamente tiene que regresar al corazón. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empieza esta circulación menor, este circuito menor? En, en el ventrículo derecho, donde nace la arteria pulmonar. ¿Y dónde termina esta circulación menor? Termina en la aurícula izquierda, donde están las venas pulmonares, que son 4. ¿Ok? Acá claramente se ve. Mira el transporte. Miren, a ver, el uno, obviamente, se refiere a la cavidad, la aurícula derecha, perdón, sí, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si te das cuenta, esta es la aorta. ¿Dónde nace? En esta cavidad que es el ventrículo izquierdo. Esta sangre ahí se dirige y empieza la circulación mayor. Luego que ha dejado todos el oxígeno y los nutrientes, la sangre regresa al corazón, pero ya no es una sangre rica en oxígeno, que contiene CO2, pero regresa al corazón a través de la vena cava superior, esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior. ¿Y a qué cavidad entra? A la aurícula derecha. Por presión entra al ventrículo izquierdo, donde nace esta arteria, mira, que tiene forma de T, mira, lo de azul.
Ya, esta se llama arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a transportar esta sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones para que se oxigene. Y una vez oxigenada, regresa al corazón a través de las venas pulmonares y es así como llega a la aurícula izquierda. Por presión baja al ventrículo izquierdo y nuevamente por la contracción del corazón, esta sangre se va a transportar por la aorta a todas las partes del cuerpo y así está el corazón constantemente durante toda la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro la explicación. Sí, entonces, sencillo, se entendió, hay que tener en cuenta dónde se inicia y dónde termina la circulación mayor y menor y cuál es la función principal. ¿Para qué se realiza la función en el caso de la circulación? ¿Cuál es la principal función de la circulación mayor? Transportar oxígeno y nutrientes y también, obviamente, después de haber dejado esos nutrientes, ese oxígeno, transportar el desecho como el CO2. Su principal objetivo es nutrir, llevar a todo el oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, principalmente. ¿Dónde se inicia la circulación mayor o sistémica? En el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde termina este circuito? En las venas cava superior e inferior. La circulación menor o pulmonar, en cambio, su función es oxigenar la sangre, ¿ok? Volverla sangre arterial. ¿Dónde se inicia? En el ventrículo derecho, donde nace la arteria pulmonar. ¿Dónde finaliza? En las venas pulmonares que van a retornar la sangre al corazón, pero ya rica en oxígeno. Entonces, eso es todo, muchacho. Espero que haya sido claro. Sí, con la explicación del tema, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense. Gracias.